Les quiero contar que hay un decreto que salió a principio de 2026, el 2 de enero, pero que lo vamos a sentir en febrero y quería contar un poco de qué se trata para que estemos atentos y atentas. Es el decreto 943/2025. Tiene que ver con las facturas que te van a llegar y lo que vas a tener que pagar porque siguen cambiando el tema de la segmentación. Si recibís subsidio de la energía eléctrica, el gas natural, va a haber cambios. El régimen antiguo dividía todo en N1, ingresos altos, N2, ingresos medios, N3, ingresos bajos. Lo que va a pasar... Era más raro. El N3 era medios, era N1 altos, N2 bajos y N3 medios. O sea, ya era rarísimo. Sí. Ya era raro de arranque. Bueno, y el actual cambia solo a 2, o sea, o subsidio o sin subsidio. O tenés el beneficio o no lo tenés. Y el techo de los ingresos para tener el subsidio antes era 3,5 canastas básicas totales y hoy bajó a 3 canastas. Pero además, para tener ese subsidio, ¿quién puede recibirlo? Antes se iba a saber una declaración jurada, pero no existía cruce de datos. Ahora dicen que va a haber cruces de datos en los cuales, sí, además de tus ingresos, tenés un auto, hace menos de 3 años lo compraste. Sí. O si compraste dólares, o si tenés medicina prepaga no vinculada a tu empleo, no vas a poder tener el subsidio. Si compraste un auto hace menos de 3 años, o si tenés un auto que tiene menos de 3 años de antigüedad. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien sabe, es Roberto Velato, periodista. Pues yo cambié de auto hace poco, pero no es 0 kilómetros. No, claro. Por eso, no, estás bien. Es Roberto Velato, que es la persona que sabe de energía, periodista especializado de Econojournal, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Roberto? Acá Gisela Busaniche, Nico Fiorentino te saludan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Yo también me confundí muchas veces al N2 no ser ingresos medios, caí en la trampa bastantes veces. Era facilísimo, ¿eh? Era facilísimo. Sí. 1, 2, 3, alto, medio, bajo. Total. Claro. Sí, pero es al revés entonces. Y el 2 había quedado como ingresos bajos y el 3 recién ingresos eran los medios. Y en el caso del auto, este auto que te compraste, si te lo compraste 0 kilómetros hace menos de 3 años, entraría que podés no tener el subsidio. A ver, el decreto que ustedes mencionaron, el 943, que cambia, elimina la segmentación tarifaria de Martín Guzmán, ya que nació en 2022, en plena interna, si se acuerdan, sí, por en supuesto. El gobierno anterior por las tarifas. Bueno, esa segmentación, como decían recién ahí en el piso, dejó de existir y ahora, no sé si se acuerdan, el registro de subsidios energéticos, el RACE, bueno, ahora eso se va a llamar subsidios energéticos focalizados, SEF. Con subsidio y sin subsidio. Exactamente, eso es lo que habilita el decreto. En diciembre hubo una consulta pública, no una audiencia pública, sino una consulta pública que duró 15 días, que no estuvo en la agenda. No sé si ustedes, por ejemplo, se enteraron que hubo durante 15 días una consulta, participaron 45 integrantes nada más en esa consulta. Obviamente, las asociaciones de usuarios, consumidores, las empresas también, las provincias, pero pasó muy por el costado esa audiencia que cambió, modificó de raíz el esquema de tarifas, de subsidios y etcétera. Eso es como hasta dónde se llega en el cambio que arrancó el 1 de enero. Roberto, perdón, te hago un pequeño parate ahí, porque en esta diferencia entre audiencias y consultas, las audiencias sabemos que no son vinculantes, que vas y opinás, pero la decisión la termina tomando el Estado. ¿En el caso de la consulta es igual? Exactamente lo mismo, fue lo mismo. Sí. De hecho, siempre es la misma queja de las asociaciones de usuarios que dicen, bueno, en algún momento parece como un paso formal que tendría que dar el gobierno que quiere cambiar todo el esquema regulado de tarifas. Pero la pregunta acerca de los autos, aeronaves, porque son los criterios de inclusión o exclusión de los subsidios. Si compraste en los últimos 3 o 5 años a un avión, una embarcación, auto de 0 kilómetros, si tenés más de un inmueble, etcétera, etcétera. También estaba, si compraste dólares en el MULC, en el mercado único. Va a seguir eso, sí. Bueno, eso es lo que está esperando. Yo estuve averiguando en los últimos días porque los criterios los de exclusión, se necesita una resolución que supuestamente, lo que a mí me dicen desde el gobierno, es que va a salir en los próximos días, pero no está claro. Entonces, es verdad que estuvieron estos criterios de barcos, casas, si compraste, también por criterios de dónde vivís, por georreferenciación, etcétera, etcétera. Bueno, falta la letra chica, que creo que ahí el gobierno no sé, por ejemplo, qué va a hacer con los que compraron dólares en los últimos 2, 3 meses, si eso lo mantiene o no,
con todo el tema que tiene el gobierno con el sistema cambiario, ¿no? Claro. Ahí es un punto. Pero se supone que en enero tiene que salir una resolución que especifique los criterios de exclusión e inclusión. Y lo que me llama la atención, Roberto, es que tiene que ver con el hogar, pero muchas veces no está a tu nombre. Y habla del cruce de datos que se va a hacer que antes no se hacía. No, yo siempre a favor de un cruce de datos porque realmente la AFIP, ahora ARCA, tenía muy pocos cruces de datos. De hecho, hay un montón de gente que tiene un montón de propiedades y podía quizás acceder a un subsidio porque no se contrastaban los datos. Pero ¿cómo va a ser ese contraste de datos si quizás la persona de la que está el nombre de la casa vive otra? Bueno, son todos cruces de datos que tiene las distintas bases de datos que tiene el Estado, que eso, cuando esté publicados los criterios de exclusión, ahora si quieren comento los de inclusión, es decir, el universo que cobran subsidios, cuáles son los usuarios que están adentro de ese grupo. Dale. Los de exclusión, hay que ver cuál es la letra chica. Hay que ver qué datos va a cruzar. No sé si se acuerdan, sobre todo el último año y medio, el gobierno estuvo, por ejemplo, sacándole subsidios cuando encontraban que había usuarios en Puerto Madero, en un country, también en countries de Córdoba. Bueno, estuvo haciendo un trabajo un poco más fino como para mostrar, che, estamos ahorrando, estamos siendo eficientes. Ahora, cuando vos vas a todo el universo de los 16 millones de usuarios que tiene Argentina, por ejemplo, energía eléctrica, ahora que estamos en el verano, que aumenta el consumo, no está del todo claro. Sí va a haber un criterio de georreferenciación, es decir, el gobierno va a continuar identificando zonas con si recibe subsidios o no. Eso sí, pero están más claros hoy en día los criterios que excluyen a los que pueden recibir subsidios, pero me imagino que tiene que cruzar con el ARCA, tiene que cruzar con bases georreferenciales. ANSES. ¿Cómo? Con ANSES, con varios, sí. Exactamente, son varios organismos del Estado que tienen que cruzar datos y obviamente ya no es cuestión de que no se les filtren esos datos, que no haya un hackeo porque son datos personales, Claro. de ingresos de la familia, etcétera. Sí, pero va a tener que cruzar bases de datos de distintos organismos del Estado y lo va a empezar a poner a prueba ahora, febrero. Roberto, metámonos en lo que marcabas respecto a los criterios de inclusión, porque hay que entender para las personas que no están en el detalle que lo que desaparece en todo caso es la definición los N1 y los N3. Los N1 primero pasan les quitan totalmente el subsidio porque Sí. al contrario de lo que se creía, una partecita estaba subsidiada. Bien. Que era para que no impacte en la inflación. Ahora Bien. que a las 4 de la tarde se da el dato. Los N2 y los N3 pasaría al universo de con subsidios. Hay una parte menor de N3 que por distintas variables son 150.000 más o menos usuarios de N3, estamos hablando Sí. de ingresos medios, Dicen que son medios. pasan automáticamente a N1. Pero el gran universo de usuarios con subsidios va a quedar en 10 millones de usuarios, que son los N2, y la mayoría de los N3, y ahí el criterio principal es que las familias del tipo 2, es decir, dos adultos y dos menores, Sí. que terminan el INDEC, si cobran o tienen ingresos mensuales menor a 3 canastas básicas totales, que Sí. hoy están más o menos en 3.700.000 pesos, esos van a recibir subsidios, pero también los que tengan, o las familias que tengan certificado de registro de barrios populares, el RENAVAP, Bien. también las pensiones por excombatientes de las Malvinas, también los que tengan certificados por discapacidad, ahí se mantiene, están vinculados sobre todo a N2 y N3, más que nada, eso sí se mantiene, por eso decía que los criterios de inclusión para recibir subsidios están un poco más claros. La electricidad cambia. En el régimen antiguo, los sectores más vulnerables no tenían un toque de consumo subsidiado y los medios tenían un bloque de hasta 400 kilowatts. En el actual, se imponen topes de 300 kilowatts en picos de clima verano-invierno y 150 kilowatts en meses más templados. Es decir, que el 3 igual va a tener que pagar si se pasa de 150, es decir, vas a tener menos subsidio. Sí, ahí siempre hubo un tope de bonificación. Ahora lo que se hizo, como todos los usuarios
subsidiados van a quedar en un mismo universo, se hizo un promedio entre los N2 y N3, el gobierno hizo un promedio, que esto se debatió en diciembre en audiencia pública, en consulta pública, esa es la raíz que pasó por el costado, yo insisto con esto, y el promedio quedó en 300 kilowatts por mes, que es el bloque subsidiado. Todos los usuarios que excedan ese tope, esa bonificación, ese tope de consumo subsidiado, pagan como si fuese el precio real de la energía. O sea, lo que consumas por encima de esos 300 kilowatts vas a pagar el 100%. Exacto. Ahí pasás a ser un N1, para que se entienda más gráficamente. Claro, sobre ese excedente, no sobre la total. No es que si vos consumís más de 300, la totalidad de la factura te queda sin subsidio, sino el excedente por encima de esos 300 kilovatios. Exacto, el excedente de ese mes, totalmente. Bien, y son, para que entendamos, porque yo no sé, ustedes, chicas, yo realmente no sé cuántos kilovatios consumo. Yo tampoco. Son topes medianamente razonables, esos promedios que fijó el Estado atiende a criterios razonables de acuerdo a los consumos de un hogar, o son criterios bajos para que justamente se reduzca el costo de los subsidios. Bueno, ahí al ser un promedio, si antes un hogar N3 de ingresos medios, que por ahí tiene obviamente una heladera, 1 o 2 aires acondicionados, todo lo que se enchufa y se carga la batería, la televisión, etcétera, ser un hogar de clase media, ya se le bajó el tope. Si antes era 350 para promediar con los N2, ya ahora es de 300. Claro. Está pensado para un hogar tipo 2 del INDEC, entonces todo eso está muy medido. Está bien. El aire acondicionado, además, todo lo que vos tengas, si tenés más de un aire o tenés un consumo elevado por X motivo, y yo creo que te va a pegar y te vas a tener que cuidar a la larga en ese mes, con la ola de calor, también con la ola de frío, por cómo consumís, sobre todo que los departamentos están siendo cada vez más eléctricos y no tanto con gas. Es un promedio razonable para un hogar tipo 2, pero para los N3 se van a tener que cuidar mucho más porque les bajó el tope de consumo subsidiado. Y en el caso del gas, lo que me llama la atención, hablamos con Roberto Velato, él es periodista especialista en energía de Econojournal, lo que me llama la atención es que antes el subsidio se aplicaba durante todo el año, y atención a esto que me parece que es un dato fuerte, y es que el subsidio al gas va a ser estacional. Solo se recibe el 50% de bonificación de abril a septiembre. De octubre a marzo el Estado no subsidia el gas de nadie. ¿Esto es así? Si nos puedes contar un poquito. Sí, exactamente. El objetivo del gobierno es que a diciembre del año que viene, a diciembre de 2026, el universo de hogares subsidiados paguen el 50% del precio de la electricidad o del gas. Hoy, yo tenía anotados ahí algunos números, es medio numérico el tema, pero hoy, por ejemplo, un N2, un hogar de bajos ingresos, pagó en diciembre la electricidad el 32%, es decir, el 68% restante fueron subsidios. En el caso del gas, 20 y 80. Ese es el porcentaje, que quiere decir que va a haber un aumento, los hogares de ingresos bajos van a tener un aumento alrededor del año para que el gobierno llegue a ese 50%. La reducción de subsidios, alguien la tiene que poner, vamos a hacer nosotros. Exactamente. Lo importante me parece también en este año es que el gobierno, para respetar y que no haya judicialización en el medio, para respetar el criterio de gradualidad que lo dijo la Corte Suprema en el fallo CEPES, bueno, cuando el primer gobierno de Macri, que quiso aumentar las tarifas, implementó para este año, además de ese 50%, un 25% más, que se va a ir reduciendo 2% por mes hasta llegar en diciembre de este año a eliminar ese 25% y dejar el 50% de los subsidios. Medio lío, pero lo importante es que los subsidios este año se te van a ir achicando mes por mes. Impresionante. Bueno, queríamos de alguna manera avisarles también a los consumidores para que estén atentos, para que entren a los lugares, para que se fijen si son N1, N2, N3. Esta película ya la vivimos, pero lo cierto es que se vienen aumentos sí o sí para los sectores medios y los sectores altos ya pagan. Yo pensaba que ya pagaban igual, pero había un 10% que todavía no pagaban. ¿No, Roberto? No, de hecho, en diciembre el mes pasado, pagaron la tarifa eléctrica. Estamos en un mes de mucho consumo, pagaron en promedio, un N1 pagó el 92%, quiere decir que recibió un 8% de subsidio del Estado, un hogar de altos ingresos. Gracias, Roberto, por esta comunicación con Radio Con Vos, y la seguimos porque va a haber mucha más información. Clarísimo, gracias.
Gracias a ustedes. Roberto Velato, periodista especialista en energía de EconoJournal, hablando del aumento de las tarifas.